Vamos a ver si eso arregló el problema. Bueno, como ya puede usted notar, hermano, continuamos con este estudio de esta segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Y usted puede ver ahí el título que le hemos dado. Esta prédica es discerniendo entre un verdadero y un falso apóstol, segunda parte. La semana pasada nosotros estuvimos viendo algunos rasgos, algunas características de un verdadero siervo de Dios, y me gustaría rápidamente, como recordatorio, nombrar estas características. No voy a abundar en ellas, pero la primera característica es que un verdadero siervo de Dios cela la iglesia de Dios, es decir, tiene un deseo, un amor profundo por ella y hace todo lo posible para ayudarla a mantener su pureza. En segundo lugar, vimos que otro rasgo de un verdadero siervo de Dios es que se preocupa porque la iglesia de Dios sea engañada por los falsos profetas. El tercer rasgo que vimos es que el verdadero siervo de Dios no tolera, no acepta que se predique a otro Cristo, aunque se parezca mucho al Cristo bíblico. Si hay un componente fundamental que le falta del Cristo revelado en la Biblia, pues entonces no debemos de aceptarlo. O sea, no tolera que se predique a otro Cristo y otro evangelio. Un cuarto rasgo que vimos es que también un verdadero siervo de Dios tiene conocimiento bíblico. Y finalmente vimos un quinto rasgo que tenía que ver con que un verdadero siervo de Dios no predica el evangelio por interés propio, no predica por obtener ganancias, sino que lo predica principalmente porque ama a Dios, ¿verdad? Pero también porque le es impuesta necesidad. Pablo dijo, ay de mí si no anunciaré yo el evangelio. Así es que un verdadero siervo de Dios nunca va a predicar por interés propio. Así que todas esas personas que están pidiendo dinero y lo hacen de una manera constante, pues es muy obvio que no es un siervo de Dios. Pero es que, pastor, si usted viera cómo predica la Biblia, los milagros que hace, bueno, tendrá todas esas cosas, pero tiene una característica de un falso profeta de Dios. Pablo ni Jesús la tuvieron. Eso de andar pidiendo dinero. Pablo se ponía a trabajar. Por no poner un obstáculo a los perdidos, Pablo prefería trabajar. Y no es que el obrero no sea digno de su salario, lo es, pero en ocasiones tiene que hacer eso por el bien de los demás. Entonces, básicamente estos fueron los 5 rasgos que vimos de un verdadero siervo de Dios. El día de hoy, bueno, pues vamos a terminar de ver el capítulo 11 que leímos, y ahí Pablo va a terminar de darnos más rasgos acerca de un verdadero siervo de Dios. ¿Y por qué Pablo está dando estos rasgos de un verdadero siervo de Dios? Porque recuerda, Pablo está defendiendo su ministerio, su autoridad. Hay un grupo de corintios que no se ha arrepentido, que todavía ven al apóstol Pablo como si fuera un falso profeta. Y el apóstol Pablo, hermanos, se da la tarea precisamente de contrarrestar esas difamaciones, esas acusaciones. Y es por eso que el apóstol Pablo empieza a dar varios rasgos acerca de un verdadero líder. Bueno, como les decía, hermanos, el apóstol Pablo, con el fin de defender su ministerio, porque detrás del ministerio de Pablo, pues está en juego el evangelio, el único mensaje que Dios ha puesto. ¿Para qué? Para que el pecador pueda ser salvo. Entonces Pablo está dando algunas características de un verdadero siervo de Dios, para que entonces ese grupo de corintios que todavía están influenciados por los falsos maestros que se infiltraron en la iglesia, pues puedan reconocer que Pablo realmente es un siervo de Dios, y no así los falsos apóstoles que los estaban influenciando. Entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver que el apóstol Pablo pues nos va a dar más rasgos de un verdadero discípulo o siervo de Dios. Y es por eso que volvimos a titular este mensaje con el mismo título de la semana pasada, pero segunda parte. Ahora, antes de empezar a ver esos rasgos que Pablo nos va a dar, yo quiero de manera introductoria que veamos 2 pasajes en el Antiguo Testamento que nos van a hablar precisamente acerca de la necesidad del discernimiento. Si tú ves ahí en esa lupa, dice ahí, tiene una cita de 1 Juan 4, 1 al 6. Ahí Juan, debido a que andaban muchas herejías en ese tiempo, pues Juan empieza a exhortar a la iglesia a que prueben los espíritus. Es decir, a que prueben, examinen a todos aquellos que les están hablando de doctrina y vean a ver si son de Dios o no. Y bueno, el Nuevo Testamento, como vimos la semana pasada, encontramos muchos pasajes que nos advierten precisamente acerca de los falsos maestros. Y el Antiguo Testamento no es la excepción. O sea, el Antiguo Testamento vamos a ver ahí que debido a la falta de discernimiento, el pueblo de Dios pues estaba siendo destruido. Escucha, por ejemplo, lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 13.
Dice allí, por eso va cautivo mi pueblo, hablando Dios aquí, ¿verdad? A través de Isaías. ¿Por falta de qué? De discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y sus multitudes reseca de sed. Pregunta, según Dios, ¿por qué es que el pueblo de Dios en ocasiones va cautivo? Por falta de discernimiento. Isaías 27:11, para irnos más rápido. Dice ahí, cuando sus remaje está seco, es quebrado, y vienen las mujeres y le prenden fuego, porque no es pueblo de qué, hermanos. Por eso pasa eso. Por tanto, su hacedor no tendrá compasión, ni tendrá que piedad de él, de ese pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le dio tiempo para que se llenara de discernimiento, pero ignoraron esos momentos cuando Dios, a través de sus profetas, les daban la verdad de Dios, que la verdad de Dios básicamente es lo que nos da discernimiento, que discernimiento no es otra cosa que la capacidad, la habilidad de poder distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es, lo que es falso y es verdadero. Entonces, Dios aquí está diciendo que Él no va a tener misericordia, ni piedad, ni compasión por ese pueblo que no tiene discernimiento porque negligentemente así lo quisieron ellos. ¿Qué podemos sacar de estos dos pasajes, hermanos? Bueno, que es sumamente obtener discernimiento. Es importantísimo tener esa capacidad de poder distinguir rápidamente y fácilmente entre lo que viene, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tenemos que adquirir esa capacidad. ¿De dónde? ¿Dónde adquirimos esa capacidad? En la Biblia. Es en la Biblia, porque de lo contrario, nosotros, y muchas veces, aunque no nos demos cuenta y no nos apercibamos de ello, vamos a terminar siendo llevados cautivos y consumidos. Y es por eso que el apóstol Pablo, inspirado por el mismo espíritu que inspiró a Isaías, pues como él sabía lo importantísimo que es que nosotros adquiramos discernimiento, pues él se da la tarea en este capítulo, a través de esta carta, ¿de qué, hermano? De darnos rasgos acerca de un verdadero siervo de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ver esos rasgos que el apóstol Pablo nos da. Y una cosa más, antes de entrar a ver estos versículos. Escuchan lo que Pablo ora por la iglesia de Filipenses. Dice Filipenses 1:6. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué, hermanos? En conocimiento. Tú no puedes amar como Dios ama si no tienes conocimiento, porque Dios es quien estipula la manera de cómo debemos amar. Tú no amas de acuerdo a cómo tú piensas que se debe de amar. Tú amas a la manera de Dios. Y amar a la manera de Dios sin el Espíritu Santo es imposible. Sí, amén. El amor de Dios todo lo puede, ¿verdad? Todo lo sufre. Ya nada más con eso. A veces la persona a quien tú más amas después de tus hijos es tu cónyuge. Y apenas te hace algo y qué difícil en ese momento. Quizás ahorita dicen, no, para mí es fácil. No, qué difícil es en el momento perdonar a nuestros cónyuges cuando nos ofenden. Bueno, el amor de Dios en Cristo Jesús todo lo puede. Él sí lo puede. Es el amor de Cristo. Es el fruto del Espíritu Santo. Entonces dice Pablo, yo pido en oración que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero. ¿Y en qué? En todo discernimiento. Y la pregunta es, Pablo, ¿con qué fin tú oras por más amor? Porque nuestro amor abunde más en conocimiento y en todo discernimiento. Bueno, el versículo 10 nos da la respuesta. A fin de que escojáis lo mejor. ¿Quieres lo mejor para tu vida? ¿Quieres lo que es mejor para Dios para tu vida? Pues empieza a adquirir conocimiento bíblico. Y dice ahí, y para que seas puros. El conocimiento bíblico, el discernimiento nos purifica. ¿Por qué? Porque nos ayuda a distinguir lo que es impuro de lo que es puro. Entonces nos purifica y nos hace irreprensibles para el día en que Cristo nos llame a su presencia. Así que no hay duda, hermanos, que Dios quiere que tú y yo, como su pueblo, tengamos discernimiento y un discernimiento agudo, una capacidad de tal manera que podamos fácilmente distinguir en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y así no seamos llevados cautivos por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? La semana pasada cerrábamos diciendo que cuando vamos a un parque temático como Disneyland o Disney, nosotros vemos los personajes de Disney, ¿verdad? Que han creado y vemos, por ejemplo, a Mickey Mouse. Y nosotros sabemos rápidamente, fácilmente, que eso es un disfraz. Que dentro de ese disfraz hay una persona, ¿verdad? Es fácil distinguir eso. A menos que seas un bebé. Los bebés en su inocencia, que no tienen mucho conocimiento, ellos sí creen. Bueno, nosotros cerramos orándole a Dios, pidiéndole que nosotros
a la hora de distinguir entre un falso y un verdadero profeta, que así de fácil nosotros podamos distinguir. Y eso es posible, hermanos. Tú dices, pero no debemos de juzgar. Ciertamente no. Pero quien juzga la palabra de Dios, lo único que hacemos es exponer los rasgos que la Biblia nos da acerca de un verdadero discípulo y uno falso. Y es ahí que rápidamente uno va a poder identificar quién es quién. Ahora sí, con esto en mente, hermanos, vamos a estudiar los versículos 16 al 33. Dice el versículo 16, otra vez digo, ¿recuerdan el primer versículo? Pablo les dice, hey, tolérenme, ¿verdad? La locura con la que estoy a punto de hablar. ¿Cuál locura? ¿Cuál ser locura se refiere? A que se va a empezar a jactar, a ufanarse, pero no con el propósito de ufanarse, de poder presumir, sino porque no tiene otra alternativa. La situación amerita que él saque sus logros, que a través de todo el capítulo 11 y a través de los capítulos que ya vimos, ya sabemos que Pablo dice que todo lo que él ha logrado ha sido gracias a la gracia de Dios, gracias al favor de Dios. Él mismo se compara como un jarro de barro, donde Dios mete su excelencia, su poder, ¿verdad? O sea, Pablo sabe que él es un instrumento, pero en este momento va a decir, tolérenme esta locura. ¿Cuál locura? Es una locura jactarse de algo que tú no mereces el crédito, el mérito, porque sabes que eres un instrumento solamente de Dios. Entonces Pablo dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O sea, que nadie vaya a pensar que yo soy un loco que se está atreviendo a jactarse. No vayan a malinterpretar mis palabras. O sea, que nadie me tenga como un loco porque simplemente mi oratoria es pésima, porque mi apariencia física es desagradable. Y dice ahí, o de otra manera, es decir, pero si tienen que hacerlo, adelante, pero recíbanme como a loco. O sea, sean lo que piensen de mí, está bien. Recíbanme como reciben, como toleran las enseñanzas de los falsos maestros. Acéptenme a mí. O sea, escuchen lo que voy a decir ahora, para que yo también me gloríe un poco. Porque los falsos apóstoles estaban gloriando de ellos, que ellos sí sabían hablar, que ellos sí tenían buena oratoria, que ellos como los escuchaban mucho, que ellos sí tenían dinero, que ellos no sufrían por ningún momento, que lo que yo estoy hablando no es inspirado por Dios, son verdades de Dios. O sea, lo que yo voy a hablar no refleja a Jesús, porque Jesús siempre fue humilde, manso, modesto, ¿verdad? Sin embargo, estos falsos apóstoles eran todo lo contrario. Y Pablo es como si estuviera diciendo, bueno, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza me gloriaré. Versículo 18, puesto que muchos se glorían, se jactan. ¿Según qué? Según la carne, según sus fuerzas, según sus habilidades. O sea, muchos se jactan de sus logros, de sus capacidades. Bueno, pues yo también me voy a gloriar. Ahora, ¿qué nos enseñan estos versículos que acabamos de ver, hermano? Que un verdadero siervo de Dios no se jacta de nada. Cada logro, cada fruto conseguido, ¿a quién se lo atribuye? ¿A su capacidad? No, a su fuerza, no. Se lo atribuye a Dios obrando en él. O sea, Pablo sabía muy bien que las personas que habían llegado a Cristo gracias a su ministerio, gracias a su predicación, habían llegado no gracias a su capacidad oratoria, no gracias a su carisma, sino más bien gracias a Dios. Que Dios lo usaba por pura gracia como un instrumento. ¿Para qué? Para rescatar a los perdidos a través de la proclamación del evangelio. Recordemos lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Dice Pablo, ¿qué pues es Pablo? Porque recuerden que la primera carta Pablo estaba solucionando un problema de división, donde algunos estaban diciendo, no, pues que Pablo es mejor predicador, no, que este Pedro, no, que Apolos, no, que yo solamente de Cristo. Y bueno, Pablo es por eso que empieza a preguntar, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Que Apolo era un predicador muy elocuente. ¿Y qué dice Pablo que es inspirado por el Espíritu Santo? Como si dijera, simples servidores. Y como que servidores, a mí como que no me suena muy ofensivo. Pero como que creado, ya algo así, ¿verdad? A veces hasta le decimos a nuestros padres o a nuestra mujer, si yo no soy tu creado. Y se oye fuerte. Bueno, es algo como si estuviera diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién es Pablo? O sea, y Pablo, el que escribió por gracia, y porque Dios así lo quiso, casi el 75% del Nuevo Testamento. Dice Pablo, yo soy un simple criado, un simple servidor, un esclavo, por medio de los cuales ustedes, corintios, han creído.
Y eso según lo que a cada uno, ¿quién le concedió? A cada uno, o sea, Dios quiso valerse de la elocuencia, de la capacidad oratoria de Apolos al predicar el evangelio y a lo mejor ganó más. Pero ¿quién le concedió eso? El Señor. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Dice él, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Es Dios el que da el crecimiento. Yo planté. O sea, yo fui el primero que les prediqué el evangelio. Por 18 meses aquí estuve, Corintios. Y después llegó Apolos y empezó a regar lo que yo ya había sembrado. Siguió hablándoles del evangelio. Y a Dios le plació darles crecimiento, darles vida a cada uno de aquellos que creyeron en el evangelio. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Así es que ni Pablo, quien fue el que Dios usó para sembrar por primera vez la semilla del evangelio en Corintio, es nada, es algo, no es nada. No soy nadie, ni tampoco lo es Apolo. ¿Sino quién? Normalmente Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué es la misma cosa? Instrumentos. Son instrumentos los dos. ¿De quién? De Dios. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Mire, si Dios no utiliza con su poder a sus siervos como instrumentos, esos siervos no van a poder salvar a nadie. No van a poder hacer una transformación en el corazón de nadie. Mire, pensemos en un cirujano. Un cirujano cuando opera a una persona y esta operación resulta ser exitosa, bueno, la persona a quien el cirujano operó no le da las gracias al bisturí, ¿verdad? Gracias, bisturí. No, ¿a quién le da las gracias? Al cirujano, suponiendo que es un ateo, que no cree en Dios, ¿le va a dar las gracias a quién? Al cirujano. Bueno, cuando una persona es transformada por el poder y la gracia de Dios, se le debe de dar la gloria a quién? A Dios, únicamente a Él. ¿Se da cuenta? El siervo de Dios no tiene de nada de qué jactarse, porque Dios usó ese siervo como un instrumento, tal como el cirujano usa instrumentos como el bisturí para ejercer operaciones. Bueno, de la misma manera, Dios, versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios. ¿A quién se está refiriendo? A los falsos apóstoles. Recuerda que el versículo 14 y 15, Pablo abiertamente dijo, estos son hombres fraudulentos. Estos son falsos apóstoles que se disfrazan como si fueran apóstoles de Cristo, ¿verdad? Pero no es de extrañarse porque el mismo Satanás se viste de luz. De igual manera sus siervos, sus ministros se van a vestir como si fueran siervos de justicia y no lo son. Bueno, Pablo se está dirigiendo a ellos. Entonces dice ahí, porque ustedes de buena gana, o sea, disfrutan eso de estar escuchando a esos necios. Y luego ahí dice, siendo ustedes cuerdos, otra vez ahí está el sarcasmo de Pablo. Está usando ironía, está siendo humorístico. Pues es como si le dijera, ustedes ustedes se la dan de bien inteligentes, ustedes son los sabios. Y miren cómo los tienen estos necios. Wow, bebiendo de sus manos. Así que Pablo está diciendo, ustedes que se la dan de muy inteligentes, de muy cuerdo, con mucho gusto toleran, aceptan las enseñanzas, el consejo de toda esta bola de necios. Esto es lo que está pasando hoy en día. Y no tienes que ir a la iglesia de estos necios. Esas predicaciones están por todas partes, a través de las redes sociales. Y Pablo dice, este grupito de Corinto es como si no tuvieran sabiduría, son unos tontos, se dejan embaucar por necios. ¿Y todo esto por qué? Porque no tienen discernimiento. Y según Dios, todos aquellos que ignoraron el conocimiento de Dios para que pudieran adquirir discernimiento y lo hicieron voluntariamente, Él no va a tener compasión de ellos, no va a tener piedad. Cuando tengan que ser destruidos y consumidos, eso va a pasar, porque menospreciaron el consejo de Dios. Y es lo que vemos hoy en día que está pasando. Hoy como nunca antes se ha proliferado la falsa doctrina, el engaño, y sobre todo porque tenemos esos medios de comunicación que son masivos, que están a la palma de cualquier mano del ser humano. Y por lo tanto los falsos maestros usan todas estas plataformas precisamente para eso, para difundir la falsedad. Y de buena gana toleran a los necios. ¿Y cómo no? Pues si no tienen discernimiento. Ellos no alcanzan a distinguir el disfraz de falsos apóstoles. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Bueno, esto nos enseña que este grupo de corintios, por haber confiado en su propia sabiduría, y no haber tenido en cuenta la sabiduría de Dios,
pues terminan haciendo el ridículo. Qué es tonto, o sea, se la daban de muy, y esto es muy, les están viendo la cara, como vas a ver en los siguientes versículos. O sea, todo aquel que confía en su propia opinión, tarde o temprano va a quedar en ridículo. Así que cualquiera de nosotros que comienza a confiar en su propia sabiduría, es cuestión de tiempo para que terminemos haciendo el ridículo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, hermanos, de apoyarnos en nuestra propia sabiduría, de ser sabios en nuestra propia opinión. Pero es que eso es muy severo, pastor. Eso es muy radical. Para Dios no es radical. Cuando una vida, un alma está de por medio, hay que ser radicales. Hay que ser fundamentales. Porque de lo contrario, hermanos, estaremos procediendo indolentemente a la obra de Dios. Así que tenemos que tener cuidado, hermano, porque si no tenemos cuidado, hermanos, de juzgar de acuerdo a nuestra propia opinión, pues lo que va a pasar es que Dios va a terminar humillándonos. Vamos a terminar haciendo el ridículo. Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Regresando ahí al versículo 20. Pues tolera si alguno se esclaviza. O sea, Pablo en el 19 acaba de decir, ustedes bien toleran a los necios, que son los falsos apóstoles. Según ustedes se la dan de bien cuerdos, de bien inteligente. Porque dice ahí el versículo 20, pues toleran, pues aceptan si alguno los esclaviza. Estos falsos apóstoles eran hebreos, eran israelitas. Estaban diciendo, sí, hay que creer en Cristo, pero también hay que guardar la ley. Los están esclavizando. O sea, este tipo de personas sí vienen y ustedes los aceptan y los escuchan y no saben que los están llevando a una esclavitud de la cual Jesús los libertó. Jesús había libertado a muchos hebreos ¿de qué, hermanos? De la esclavitud que hay en guardar la ley, en querer guardar la ley, porque no podemos perfectamente. Para eso murió Jesús. ¿Para qué, hermanos? No solamente para pagar por nuestros pecados, por no haber cumplido la ley perfectamente, sino para que Dios entonces, al ser glorificado Jesús, enviar su Espíritu Santo, y entonces ese Espíritu Santo nos lleve a guardar la ley, pero no para ganarnos la salvación, sino más bien, hermanos, para agradar a Dios. Ya Jesús ganó la salvación por nosotros. Y dice ahí Pablo, pues toleráis si alguno los esclaviza. Y dice también, y si alguno los devora, o si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, o sea, se creen superiores a ustedes, que es lo que casi siempre pasa con los falsos profetas, falsos apóstoles. Yo soy el ungido del Señor, Dios me dio una revelación, ustedes tienen que escucharme. Y dice ahí Pablo, ustedes aceptan a los que se enaltecen, en los que se creen superiores a ustedes, en los que toman lo vuestro. O sea, les están robando, les están viendo la cara. Y si alguno os da de bofetadas, también lo aceptan. Dice el versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles nosotros. Pero lo que otros tienen osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Para mí, hermanos, es increíble ver cómo este grupo de corintios habían escuchado de la boca del apóstol Pablo el verdadero evangelio. Habían visto la santidad, la piedad con la cual el apóstol Pablo se dirigía. O sea, había una coherencia entre lo que Pablo vivía y lo que Pablo predicaba. Y aún así, este grupo no estaba aceptando a Pablo. Estaban mejor aceptando, estaban tolerando a quienes no solamente denigraban y atacaban a Pablo, sino también a estas personas a quienes sin darse ellos cuenta estaban esclavizándolos, estaban robándolos, les estaban inclusive causando daño físico, les daban bofetadas y lo toleraban. Es por eso que es como si Pablo dijera, ay, toleren mi locura, mi jactancia. Así como ustedes toleran a quienes los esclavizan, los devoran, toman de lo suyo y hasta los cachetean. O sea, los corintios creían erradamente que estos falsos apóstoles eran sus grandes benefactores, eran las personas que más beneficiaba a ellos, cuando en realidad era todo lo contrario. Wow, estas personas los estaban destruyendo. Y hoy en día, hermanos, es también incomprensible que haya muchas personas que toleran y aceptan el liderazgo de aquellos que los esclavizan con reglas humanas. O sea, estas personas, después de haber conocido la verdad, es inconcebible de que estas cientos y cientos, y me atrevo a decir miles de personas que caminaron en el camino de la verdad, empiezan a tolerar las falsas enseñanzas después de haber recibido la verdad. O sea, ¿cómo es posible que después de haber recibido la verdad,
puedas tú correr en contra de la verdad, hacia el error. O sea, hasta dónde llega el engaño de Satanás y además hasta dónde llega nuestro orgullo, que llegamos a autoengañarnos pensando que ser de mente abierta, eso es bueno, como dice el mundo, ¿verdad? Tú tienes que ser de mente abierta, o sea, abre más tu mente. Pues ten cuidado porque abrir la mente más y más se te puede caer el cerebro. O sea, puedes dejar de pensar como debes de pensar, con cordura. No hay que ser de mente abierta ni cerrada. Hay que pensar como dice la Biblia que pensemos. Porque el pensar, como dice la Biblia que pensemos, nos va a llevar siempre a obtener beneficios eternos. Por eso que el salmista y el proverbista dicen, hermanos, que dichoso el hombre que confía en ¿quién? En Jehová. Dichoso el hombre que pone su confianza en Dios. Dichoso el hombre que se fía en Jehová y no en sus propias opiniones, y no en las opiniones del mundo. Esos son los hombres que son dichosos. Y al parecer, este grupo de cristianos de la iglesia de Corinto habían perdido todo eso, hermano. Habían sido engañados terriblemente. Es por eso que Pablo en los primeros versículos dijo, me temo que como la serpiente engañó a Eva con astucia, ustedes también ya hayan sido engañados. Y para llegar a un punto así, pues es fácil deducir eso. Han sido ya engañados por Satanás. Así que, hermanos, esto también nos enseña que un siervo de Dios no esclaviza, no abusa de nadie, no explota a nadie. No, él hace todo lo contrario. Él ve por el bienestar espiritual de las personas. Y es muy triste ver que algunos cristianos, en su momento, que estaban en la verdad y que ahora se apartaron para seguir doctrinas que van en contra de la Biblia, es triste verlos, hermanos, que están siendo esclavizados, están siendo robados, estafados. Y muchas veces la actitud de ellos los ha cegado a la realidad de ellos. De hecho, para colmo de males, estas personas muchas veces defienden de manera ardiente a quienes, a sus falsos líderes, porque ellos los consideran como sus mejores benefactores, bienhechores, y es por eso que los defienden. Pero un verdadero siervo de Dios no esclaviza, no explota, no domina, no abusa de nadie, no controla a nadie, no manipula a nadie. Versículo 22, dice Pablo, ¿son hebreos? Esos falsos profetas a quienes ustedes están escuchando, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Qué nos hace concluir este pasaje, hermanos? Bueno, que los supuestos superapóstoles a quienes estos corintios estaban escuchando, pues se jactaban de ser hebreos, de ser israelitas, de ser descendientes de Abraham. ¿Y qué les contesta Pablo? Bueno, yo también lo soy. Pero Pablo, tú como que no eres un hebreo puro, un israelita puro, porque tú naciste en Tarso de Cilicia, una provincia romana. Como que eso te hace no ser un israelita completo. Y Pablo, aunque no dijo aquí lo que dijo en Filipenses, yo soy hebreo de hebreos. O sea, soy de pura cepa, soy del linaje de Israel, exactamente de la descendencia de Benjamín. Por lo tanto, eso me hace descendiente directo ¿de quién? De Abraham. Y Pablo ya en Romano ya dijo, o sea, no es hijo quien, o no es pueblo de Dios quien, el que es descendiente de Abraham. Ismael era descendiente de Abraham. Más bien, ¿quiénes son? Los que son por la promesa. Son ellos. Y Pablo está diciendo, o sea, ellos dicen que son hebreos, pues yo también. Yo soy israelita, entiendan. O sea, por esas razones ustedes han dejado de escucharme. Yo también lo soy. Así es que es como si Pablo les dijera a este grupo de corintios, ¿están impresionados con el linaje de estos hombres? Bueno, déjenme decirle, ¿cuál es mi árbol genealógico? Porque creo que es mucho más impresionante el mío que el de ellos. Yo soy hebreo de hebreos. Versículo 23. Aquí Pablo, de este versículo en adelante, va a empezar a dar una lista historial de sus padecimientos por la causa de Jesús, que comprueba precisamente que él es un verdadero siervo de Dios. Pregunta el apóstol Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco Pablo. Yo no digo que los sean, ¿no? Pablo ya dijo que son unos obreros fraudulentos, falsos apóstoles. O sea, son ministros ellos de Cristo, como si estuviera loco Pablo, con mi jactancia. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Se me han azotado tantas veces que ya perdí la cuenta por predicar el evangelio de Cristo, por la causa de Cristo, no porque ando haciendo locuras y entonces yo recibo las consecuencias de mis locuras. Así es que en azotes sin número, en cárceles más por predicar el evangelio, en peligros de muerte muchas veces.
Mire, casi siempre cuando se va a evaluar, sobre todo hoy en día, a un siervo de Dios, siempre se evalúa basado en las cosas personales, ah, superficiales de este hombre. O sea, lo que uno percibe, pues es muy simpático, pues es muy carismático y es muy ameno, sabe hacer la predicación bien amena y hasta ni se siente. Y él puede hablar tan fácilmente, articular cada cosa que él quiere articular de una manera que uno termina yéndose en media hora, en 15 minutos y en pocas palabras dijo mucho. No cabe duda que es de Dios. Pero según la Biblia nos dice que no debemos de evaluar a los siervos de Dios basado en estas cosas. No, la Biblia nos va a decir, hermanos, que nosotros debemos de evaluar, no de acuerdo a nuestra perspectiva, sino de acuerdo a la perspectiva de Dios, a lo que está en la Biblia. Por lo tanto, hermanos, si tú evalúas de acuerdo a lo que tú crees que debes de evaluar, pues vas a evaluar mal. Esto es apoyarte en tu propia opinión, tu propia prudencia. Y aquí la Biblia claramente nos está diciendo que un verdadero siervo de Dios no es carismático, no es simpático, no tiene una buena oratoria. Tener buena oratoria no comprueba, hermanos, que seas un verdadero siervo de Dios. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que las mejores credenciales que van a certificar que un hombre verdaderamente es siervo de Dios, ¿cuáles credenciales van a ser? Estas que Pablo está mostrando aquí. Pablo está mostrando las marcas, las cicatrices que le han dejado el proclamar a Cristo y a este crucificado. Estas son las consecuencias que Pablo ha experimentado debido a que él predica a Cristo y a Cristo crucificado. Y él empieza a decir ahí, en trabajos más abundantes que ellos, en azotes por predicar el evangelio muchas veces, cárceles más, peligros de muerte muchas veces. Esto es lo que verdaderamente certifica a un hombre de Dios. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, cuando estamos criticando a un ministro. No te dejes guiar por aquello que dijo y que no te gustó y que no va de acuerdo a lo que tú crees y abrazas. No. Empieza más bien a preguntarte su vida. Es una vida de ministerio de muchos años. Se ha entregado, se ha dedicado a la obra de Dios. Ha sufrido por la causa de Cristo. Ha mostrado verdadera preocupación por la iglesia. Uno de los ministerios que más admiro yo es el ministerio de John MacArthur. Gracias a vosotros, grace to you. Desde 1969, el pastor empezó a pastorear esa iglesia en California. Hasta el día de hoy, más de 50 años predicando fielmente a Cristo. Hasta el día de hoy le preguntan si los musulmanes, los católicos van a ir al cielo. Él claramente dice lo que la Biblia dice. Si esas personas no vinieron en arrepentimiento y depositando toda su fe en el Cristo bíblico, lamentablemente no son salvos. Y lo meten en problemas. Hay cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo con él, pero yo veo esa vida de ministerio, de entrega, de dedicación, predicando fielmente la verdad. Y entonces dice, wow, no hay duda que este es un verdadero siervo de Dios. Él no lucra con el evangelio. Y así hay muchos ministerios. Así es que este es un tipo de preguntas que se hacen a la hora de evaluar a un ministro. Y lo que vemos a Pablo hacer aquí es dar sus credenciales que se pueden resumir en tres cosas. O sea, toda esta lista que da Pablo se pueden resumir en tres cosas. Número uno, los sufrimientos por Cristo. Y esto nos da un rasgo más de un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios sufre por la causa de Cristo, ¿verdad? Número dos, a través de esa lista podemos ver la preocupación que Pablo tenía por la obra de Dios. Otro rasgo muy distintivo, muy marcado de un verdadero siervo de Dios. Y en tercero, hermano, la dependencia de Cristo. O mejor dicho, en que un verdadero siervo de Dios no resalta sus fortalezas, resalta más bien sus debilidades. Vamos a leer el versículo 23 en adelante, hasta el 27. Y la primera cosa que vamos a ver es, como ya mencioné, que un verdadero siervo de Dios también sufre por causa de Cristo. Dice Pablo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco. Hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 40 azotes menos 1, que son 39, ¿verdad? Por 5, ahí están todos los azotes que Pablo había recibido por parte de los judíos. 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y esto no porque andaba de vacaciones, no, él siempre estaba en viajes misioneros y le acontecían todo este tipo de cosas. 26,
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. Versículo 27, en trabajo y fatiga, muchos desvelos. ¿Por qué se desvelaría Pablo? Como vamos a ver más adelante, porque él tenía preocupación por todas las iglesias de Dios. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Aquí están las credenciales del apóstol Pablo. Él no llegó como llegaron los falsos apóstoles. Aquí están mis credenciales. Soy muy popular. Tengo buena oratoria. Mira toda la gente que me sigue. Mira cómo canto. Mira lo carismático que soy. No, él dice, aquí están mis credenciales. Esto son las cicatrices que me ha causado el predicar a Cristo y a este crucificado. He pasado por tantas cosas. Y todo lo sufro por amor a los escogidos, a los perdidos, con tal de que ellos sean salvos. Yo estoy dispuesto a hacer eso y más. Así es que es como si Pablo les dijera, evalúen mi vida en función realmente a esto, a todo lo que yo he vivido, a todo lo que yo he padecido, porque es precisamente esto lo que comprueba que yo soy un verdadero siervo de Dios. Si no, pregúntenle a Mateo que redactaron ahí los evangelios donde Jesús claramente anunció que estas cosas le pasarían a todos aquellos que predicaran el evangelio, que vivieran por la causa de Jesús. Así que estas son marcas que comprueban que yo soy un verdadero siervo de Dios. Así es que un verdadero siervo de Dios no es aquel que muestra cartas de recomendaciones, como hoy en día, ¿verdad? Dios, en el año 1900, quién sabe qué, estando bajo la regadera de mi casa con el agua bien tibia, me dio un canto. ¿Han oído a Marcus Witt? Y como digo, yo no critico a Marcus Witt, yo critico sus doctrinas, siempre jactándose de ellos. Los primeros cassettes, porque eran cassettes los que se vendían, que salían al mercado de los cristianos, muchos de ellos que empezaron bien, en sus portadas, ¿qué era lo que veíamos? Adoremos, alabanza y citas, ¿verdad? Ya después empezamos a ver las caras de ellos. De manera gradual empezaron a mostrar lo que ellos son. Pablo, pastor, pero eso no es una exageración, firmar libros. Pablo no hacía nada de eso. Jesús no se jactaba de nada. Jesús siempre guiaba la atención a quién, a Dios, a su Padre. Que aunque él era Dios mismo, pero él sabía que estaba fungiendo el papel de hombre. No quiero que ponga la mirada en un hombre, aunque yo no soy hombre, soy el Hijo de Dios, soy Dios mismo encarnado. ¿Y qué hacía Pablo y todos los discípulos? Apuntaban la dirección, la atención de toda la gente a dónde, a Cristo, a Cristo, a Cristo y solamente a Cristo y a nadie más. Porque volvemos a lo que decíamos hace un momento atrás. Somos instrumentos nada más. ¿Qué son estas personas? Nada, no son nada, son instrumentos. Y Dios les dio capacidades, Dios les dio dones. Y hay de ellos que no los estén usando para la gloria de Dios. Hay de ellos si sus dones están siendo causantes de que miles y miles de personas mueran sin haber recibido al Cristo verdadero. Porque en aquel día se lamentarán ellos. ¿Te das cuenta, hermano? Un verdadero siervo de Dios no muestra este tipo de cartas de recomendaciones. No, él más bien muestra las cicatrices que han dejado los sufrimientos por predicar el evangelio. Y es así como debe de lucir un ministerio verdadero. O sea, se caracteriza por padecer por la causa de Cristo. Ahora pregunta, ¿cómo podrían ser estas aflicciones del apóstol Pablo las marcas distintivas de un verdadero siervo de Dios? O sea, si verdaderamente fuera un siervo de Dios, pues no le pasaría lo que le ha pasado, pastor. Pues si Dios está con él. ¿Qué no dice la Biblia que Dios nos va a guardar? Que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, que Él nos protege, que Él esto y lo otro. Que somos cabeza, no cola, pastor. Somos real sacerdocio, todas esas cosas son verdad. Pero muchas de ellas no se han cumplido. Esas cosas se van a cumplir hasta que lleguemos allá, finalmente, donde Jesús establezca su reino de paz y de justicia. Por lo tanto, si tú piensas así, recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 10:16. Dice ahí Jesús, he aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. En medio de lobos, ¿estás escuchando? Dios nos envía así. Dios considera que dentro del mundo, dentro donde están los perdidos, van a haber lobos. Y nosotros somos ovejas. O sea, son lobos capaces de dañarnos. Y dice Jesús, por lo tanto, sean prudentes como serpientes. Como la serpiente, ¿verdad? Con Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero sean sencillos como palomas. Versículo 17. Y guardados de los hombres porque los van a entregar a los concilios y en sus sinagogas, ¿qué van a hacer? Los van a azotar. Imagínense si ustedes hubieran sido parte de esos discípulos y Jesús les está diciendo eso. No sé cuántos de ustedes renunciarían a su cristianismo.
Bueno, dice ahí Jesús, ustedes van a ser azotados. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, por predicar el evangelio. Pero van a ser de testimonio a ellos y a los gentiles. Versículo 22 y 23. Y serán aborrecidos. ¿De quiénes? De todos. Cuando el mundo aplaude a un supuesto cristiano, algo está mal. ¿Sabes por qué el mundo le aplaude a muchos cristianos? Porque este cristiano no predican a Jesús y este crucificado. Oh, sí, pastor, dice que murieron por ellos. Cuando tú hablas de un Jesús crucificado, o sea, tienes que hablar necesariamente de por qué Jesús fue crucificado. Por los pecadores. Porque todos son pecadores, porque no hay ningún bueno. No, esa persona sí es buena. No, según Dios no hay ningún bueno. Y eso ofende. Pero cuando nosotros no estamos hablando de esas cosas que Jesús dijo que habláramos, pues el mundo te va a decir, qué buen cristiano eres, ven, háblame de Dios. Pero en el momento que tú empiezas a hablar del sacrificio de Jesús, hablar de lo que dijo Jesús que iba a venir a hacer el Espíritu Santo, a convencer a los pecadores de qué, de juicio, de justicia, de pecado, entonces ellos se enojan. De justicia porque no tienen justicia, pecado porque son pecadores, de que viene un juicio. Está bien, habla de tu cristianismo, pero no hables de estas cosas. Ahí está el problema, hermanos. Y dice ahí, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por causa de proclamar a Jesús crucificado, no al Jesús, el gran revolucionario social que vino a hacerle bien a todos. Dice Pablo, si yo no tengo amor, aun aunque dé todo lo que tenga, pero no tengo amor, nada soy. O sea, puedo ser yo rico y dar todo lo que tengo para los necesitados, pero si no tengo amor, ¿amor qué? Amor para decirle a las personas que están perdidas que si se mueren van a ir a una eternidad sin Cristo, a un castigo eterno. Si tú haces todas esas cosas y no haces lo demás, no tienes amor, el amor que Dios define. Dijo Jesús que no hay más grande amor que aquel que da su vida por los suyos, por sus amigos. Y esto fue lo que hizo Jesús y hay que compartirlo. Esto es amar, verdaderamente. Sí hay que hacer el bien a los demás cuando podamos. Estas cosas son buenas. Vienen y confirman que verdaderamente somos hijos de Dios. Pero primero lo primero. Que las personas quieran venir a Cristo por la razón principal, porque son pecadores y la ira de Dios está sobre ellos. Y por lo tanto yo voy a correr a Jesús a refugiarme de la ira de Dios. Esa es la razón principal. Si tú los traes por otras cosas, del momento que Dios les dé en su gracia lo que ellos estaban esperando recibir, se van a ir. Y si no les da Dios nada de lo que tú les prometiste que Dios les iba a dar, con más razón se van a ir. Pero en el momento en que tú traes a alguien a la iglesia por la razón principal, que es Jesucristo, en el momento que vengan tribulaciones, persecuciones, ellos se quedan. ¿Por qué? Porque son de Cristo. Mismo Jesús dijo, ¿no? Que muchos iban a predicar el evangelio y esa semilla iba a caer en corazones llenos de piedras, de espinos. Que cuando vinieran las persecuciones, pues ese gozo que sintieron, que mostraron al principio, se iba a disipar. Pero el que cae en buena tierra dice que él sigue, que él da fruto con perseverancia. Así que yo prefiero hacer eso. Yo no quiero estar ahí perdiendo mi tiempo tratando de discipular cabras. Las cabras aborrecen la palabra de Dios. No así sus ovejas oyen su voz y le siguen. Los que son de la verdad escuchan la verdad, toda la verdad. Y esto es más liberador, o sea, predicar la palabra de Dios y hacer esto y todo ese sinfín de cosas que a veces hacen que no traen fruto, hacerlos a un lado. Eso es relajante. Eso es esperar en Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Así que van a ser aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué dice ahí? Huyan a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Jesús en otras palabras? O sea, la persecución no se va a acabar. Gracias a Dios ya no estamos viviendo en tiempos terribles de persecución, pero sí deberíamos de estar padeciendo por Cristo. De perdido que algunas personas no nos quieran ni hablar. O sea, no nos quieran hablar en el sentido de voy a evitar hablar con esta persona de cosas de Dios porque ya sé que me va a sacar al infierno. O sea, no que te odien, bien el querido. No, o sea, también los frutos del Espíritu Santo, las virtudes que Dios nos hace que se manifiesten gracias al poder del Espíritu Santo como amor, gozo, paciencia, hacen que las personas incrédulas quieran estar con nosotros. O sea, no se va a ir por un lado. Pastor, por eso no me quieren, porque yo les hablo del infierno. ¿Cómo lo haces? Con mansedumbre, con amor, con sabiduría. Es de eso que estamos hablando. Pero ahí Jesús está diciendo que vamos a tener que padecer, hermano. Así que, ¿qué es lo que Pablo está haciendo aquí después de haber visto este pasaje? Está mostrando sus cicatrices.
causadas por todos estos sufrimientos. ¿Por qué? Por haber predicado a Jesús. O sea, Jesús ya había anticipado que esto iba a suceder, que esto iba a ser así. Y además Jesús también ya le había dicho a Pablo, como vamos a ver ahorita. Pero por ejemplo, escucha lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, todos los que quieran ser verdaderamente cristianos, todos los que realmente quieren imitar al Jesús bíblico, ¿qué va a pasar? Van a padecer persecución de alguna u otra manera. Gracias a Dios ya no estamos en los tiempos del apóstol Pablo, porque si no hay como nos fuera, ¿verdad? Pero hay que sufrir algún tipo de persecución. Una de las cosas que más llaman la atención hoy en día, hermanos, es por qué la iglesia en general no está siendo perseguida como al principio. Yo creo que la respuesta es evidente a la luz de este pasaje. O sea, no estamos viviendo piadosamente. No estamos viviendo de manera radical y que Dios nos ayude, ¿verdad? Y digo, no estamos. Ahí estamos todos. Por lo tanto, hermanos, una marca distintiva de un verdadero siervo de Cristo es que cuando anuncia el evangelio, cuando vive para eso, hermanos, va a padecer persecuciones y mucha oposición. Siempre va a haber oposición. Constantemente. ¿Por qué, hermanos? Porque una vez más estamos anunciando el mensaje del evangelio. A menos que tú estés endulzando este mensaje, pues para atraer a la gente, ¿verdad? Pues no va a haber persecución, nadie va a hablar mal de ti. Pero cuando se predica el evangelio, en toda su esencia, va a haber oposición. Una vez más, esto de que ven al arrepentimiento, esto ofende. ¿Por qué? Porque es una tremenda ofensa para la gente que se cree buena. O sea, ¿qué le estás diciendo en otras palabras cuando le dices arrepiéntete? O sea, ¿de qué tengo que arrepentirme? Soy una persona buena. Yo no tomo, yo no fumo. Bueno, según la Biblia, cuando tú les dices según la Biblia, no hay ningún bueno. De hecho, la Biblia te dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Qué te pasa? Entonces, es por estas razones que nos odian, que nos aborrecen por predicar el evangelio. Y bueno, Jesús, como yo les dije hace un momento, le advirtió al apóstol Pablo que él iba a sufrir por su causa. ¿Recuerdas? Cuando Jesús le dice a Ananías, hey, ve a tal lugar porque ahí está Pablo y quiero que ores por él. Y escucha lo que le dice en Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los de Israel, porque yo le he mostrado cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que el sufrimiento de Pablo era por predicar a Cristo crucificado. Y esto estaba mostrando claramente que él era un verdadero discípulo de Jesús. No era su oratoria, no era su carisma, no era más bien su devoción a Cristo a través de la proclamación del evangelio. Ahora, que quede bien claro, esto no significa que todos los siervos de Dios, sin excepción, tenemos que pasar necesariamente por los mismos sufrimientos que Pablo pasó. No, las cosas, como ya dije, hoy en día son distintas. Sin embargo, sí significa que debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo, si así Cristo lo quiere. O sea, si Dios le place que empecemos a padecer persecuciones del calibre de la iglesia primitiva, pues tenemos que hacerlo. Y Pedro nos dice que cuando Dios permite eso, pues somos probados en el fuego. Y nuestra fe, que es probada por el fuego, pues entonces viene y certifica que verdaderamente somos siervos de Dios. Escucha lo que dice 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos. ¿En qué, hermanos? En varias pruebas, varias situaciones difíciles. Versículo 7. Para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí hay otra marca distintiva de un verdadero siervo de Dios. Ahora pasemos a ver la otra cosa general que distingue a un verdadero siervo de Dios. Ya dijimos que un verdadero siervo de Dios pues sufre por causa de Cristo, tiene marcas, tiene cicatrices, ¿verdad? Otra marca es que se preocupa por la obra de Cristo, versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, lo que me produce a mí angustia cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pero vean la vida de estos falsos apóstoles, nada más están buscando lo de ustedes. Es todo lo que quieren ellos, no se preocupan por el bienestar espiritual de ustedes. Y claro está que esto es así porque no les predican la verdad. ¿Te das cuenta? Así que la preocupación del apóstol Pablo era la condición espiritual de todas las iglesias. Todo esto cargaba de el corazón de Pablo de preocupación. Por ejemplo, cuando enlistó Pablo ahí todo lo que padeció, recuerda cuando él enlistó en muchos desvelos.
Yo pregunto, ¿cuántos de esos desvelos fueron producto precisamente porque Pablo estaba preocupado por la condición espiritual de las iglesias, sobre todo de Corinto, que era una de las más problemáticas? ¿Cuántas veces el hecho de pasar noches en insomnio sin poder dormir era porque estaba pensando en cómo solucionar la situación en Corinto? Yo creo que muchas veces, sin duda. Si hubo un discípulo de Jesús que mostró mucho amor por los discípulos, aún los más difíciles de tolerar y soportar, fue el apóstol Pablo. Y no se jactaba él de eso. Él sabía que esto era por Dios, era fruto del Espíritu Santo. Esto a mí me enseña que hay un tipo de sufrimiento que nadie conoce de los ministros de Dios, pero que solamente Dios conoce. Y nadie lo conoce porque es algo que ellos no ven, es invisible este sufrimiento y sobre todo las causas que llevaron a que este sufrimiento estuviera en el corazón de los siervos de Dios. Y es por eso que Pablo escribió también en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces las circunstancias adversas nos dan la falsa sensación de que esto que hacemos para el Señor es en vano. Esto de venir a la iglesia domingo a domingo es en vano. Esto de meditar en su palabra cada día de la semana es en vano. No es así, no es en vano. Así como no es en vano cuando nuestros bebés están siendo nutridos a través de una leche materna, a través de una leche que contiene los nutrientes necesarios para su crecimiento. Nosotros no vemos su crecimiento. No vemos, pero al pasar los meses vemos a través de las fotos que se tomaron cuando nacieron. Ya no son los mismos bebés. Han crecido. Su capacidad para pensar empieza a crecer. Ellos empiezan a distinguir a las personas. Sonidos. Bueno, lo mismo sucede con nosotros. Todo lo que tú hagas para el Señor no es en vano. Aunque como digo, a veces tenemos la falsa sensación de que lo es. No lo es. Y Pablo dice, no se cansen de hacer el bien. Estén firmes, estén constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, todos los días. Siempre hay oportunidad para seguir creciendo en el trabajo del Señor. Así es que muchas veces nadie sabe cómo a veces los comentarios de otras personas afectan la vida de los siervos de Dios. Cómo el tratar de imponer ideas afectan a los siervos de Dios. Porque yo pregunto, ¿qué es lo que queremos todos los siervos de Dios cuando apacentamos la grey del Señor? Queremos su crecimiento, su madurez, queremos que sus vidas sean edificadas, que sus vidas sean transformadas, sus hogares, sus matrimonios. Queremos también ver perdidos llegando a los pies de Cristo, ¿verdad? Para que Él se lleve toda la gloria. O sea, nuestro único interés es que esto suceda. Sin embargo, cuando hay obstáculos, cuando hay cosas que se colocan en este caminar, pues hay dolor en el corazón de los siervos. Dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sabe que al estar desarrollando este sermón, en medio de la semana, Dios me mostraba, ¿has dejado de orar por estas personas? Y empecé a orar por algunos de ustedes en la madrugada, y no digo esto para jactarme, o sea, lo que te estoy diciendo es que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es beneficiosa para corregir, para hacerte recordar. Y Pablo dice ahí, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar preocupados por ustedes? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y esto va a ser allá, cuando estemos ya en la presencia del Señor. Por lo tanto, mientras tú estés aquí, tú necesitas a los siervos de Dios. A Dios le plació para edificar a su iglesia, establecer. Los apóstoles ya están ahí. ¿Quieres escuchar palabra de un apóstol? Escucha la carta de ellos, está en el Nuevo Testamento. Esos son los apóstoles. Ellos pusieron el fundamento porque ellos recibieron las doctrinas de Jesús. No hay otro fundamento. No hay que Dios está levantando nuevas revelaciones por ciertos apóstoles. Esas son falsedades. Los apóstoles están aquí. Ese es el fundamento que Dios tiene para edificar a su iglesia. Y también que estableció profetas. Ahí están en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Estableció evangelistas y pastores y maestros con el fin de edificar a la iglesia. Así como nosotros lo necesitamos a ustedes porque somos miembros del cuerpo de Cristo, así ustedes lo necesitan.
No necesitamos unos a otros. Así que esto es lo que queremos. Que Cristo sea formado en ustedes. Nosotros no queremos su dinero. No queremos sus pertenencias. No. Queremos que ustedes, o que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el anhelo más grande de nosotros los siervos. Y ese es el anhelo también tuyo como oveja de los demás, de aquellas personas que están perdidas. Ahora, Pablo, por medio de dos preguntas retóricas, va a expresar su preocupación. Primero dice en el versículo 29, la primera pregunta es, ¿quién enferma y yo no enfermo? Yo aquí veo en esta expresión del apóstol Pablo una empatía. O sea, Pablo se está identificando con las aflicciones que produce la enfermedad. O sea, ¿quién enferma y yo no me enfermo? Y yo no me siento mal porque estás enfermo. O sea, yo realmente padezco, sufro cuando sé que ustedes no están bien. Y esa es la primera pregunta, hermanos. O sea, esta pregunta yo veo que refleja la preocupación de Pablo por los débiles en la iglesia. Y hay una segunda pregunta ahí, que Pablo dice ahí, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, ¿a quién se le hace desviarse del camino de Dios o pecar contra la voluntad de Dios y yo no me indigno, yo no me enojo, o sea, cuando pasa esto yo me enfurezco porque yo sé que al pasar esto, la oveja a quien yo estimo y amo va a ser perjudicada. Y todo lo que ellos sufren, yo lo puedo sufrir. Wow, ninguno como el apóstol Pablo, o sea, haciendo a un lado a nuestro Señor Jesucristo. Si hay un hombre, y digo hombre, no Dios, a quien admiro es el apóstol Pablo. Ahora que hemos estado viendo este panorama a través del Nuevo Testamento y estamos viendo las cartas del apóstol Pablo, sabemos básicamente la autobiografía del apóstol Pablo. Y sí, ciertamente nosotros debemos de imitar a Jesús, pero también Pablo nos dice que imitemos la fe de aquellos que imitan a Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, queremos ser más como Jesús, queremos ser más como Pablo en estas cosas. Finalmente, un último rasgo de un verdadero siervo de Dios, y es que el siervo verdadero de Dios resalta más sus debilidades que sus fortalezas. De hecho, lo único que hace es resalta sus debilidades, habla de sus flaquezas. Versículo 30, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es que de mi debilidad. O sea, Pablo se siente mejor hablando de sus debilidades, todo lo que tuvo que pasar, que hablando de qué, hermanos, de los logros que él ha conseguido. Y no lo quiero hacer, quizás Pablo dice, porque no quiero ser malinterpretado. O sea, no quiero jactarme yo de mis capacidades, de mi fuerza, no, más bien de mis debilidades. De hecho, hermanos, la Biblia nos dice que el jactarse, no solamente la Biblia, sino el mundo en que vivimos, nos va a decir que el jactarse en las debilidades de uno, o sea, va en contra de lo que nosotros sentimos, es contraintuitivo. O sea, nosotros queremos jactarnos de que, mira mis logros, fui a la universidad, mira, conseguí un puesto, y todo eso es bueno, ¿verdad? Siempre y cuando pongamos a Dios en primer lugar, o sea, le damos toda la honra y la gloria a Dios. Pero esto de jactarse en las flaquezas de uno, en las imperfecciones de uno, en las debilidades de uno, va en contra de cómo actúa el mundo. El mundo siempre se jacta de su fuerza. Por ejemplo, a la hora de buscar trabajo, ¿quiénes de ustedes a la hora de llenar ahí su aplicación y dan su currículum, cuántos de ustedes hablan de sus debilidades? No, soy bien tonto para las matemáticas, no se me pega nada. No, nadie dice eso. Siempre nosotros empezamos a enlistar nuestros fuertes. Empezamos a enlistar todo aquello en lo que somos buenos. Bueno, lo mismo sucede, hermanos, en el mundo. Pero Pablo decía, yo me jacto de mis debilidades, no en mis fortalezas. Y yo sé que el jactarme así, o en las debilidades, yo automáticamente estoy diciendo que es Cristo quien me hace hacer todas estas cosas. Porque Pablo una vez más entendía que él era un simple instrumento, como lo fue cualquier apóstol de Jesús, cualquier siervo de Jesús. Así que dice Pablo, mi verdadera gloria, mi verdadera jactancia es mi debilidad. Y esta jactancia, de alguna manera, estaba demostrando que él dependía de Cristo. Y es por eso que él invoca el nombre de Dios para respaldar su afirmación. O sea, yo me enorgullezco en estas cosas. Y si no, pregúntenle a Dios. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. O sea, yo prefiero resaltar más mis debilidades que mis flaquezas. Ahora, Pablo, para ilustrar esta verdad, pues va a mencionar un incidente en el cual él relata cómo tuvo que huir de manera cobarde del gobernador en vez de enfrentarlo. Ya lo que dice el versículo 32, 33 y ya terminamos. Dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad
Damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana. ¿Y qué dice? Y escapé de sus manos. O sea, qué manera tan más rara de terminar este capítulo el apóstol Pablo, y sobre todo por lo que ha venido diciendo. Pero es como si él estuviera dándoles un ejemplo. Mire, a mí no me da vergüenza mencionar este incidente. O sea, esto en vez de enorgullecerme debería de humillarme. O sea, no tengo de qué ufanarme acerca de este incidente, de esta situación. O sea, eso de escapar como un cobarde, de bájenme, ¿qué hay eso de heroico? Nada, ¿verdad? Sin embargo, Pablo lo encuentra, esta situación, como algo digno de mencionar. ¿Por qué, hermanos? Porque él quiere demostrarle a los corintios que sus logros no son lo que hacen que él siga adelante, que sus logros no es lo que lo enorgullecen, más bien lo que él ha padecido como en debilidad. Eso es lo que muestra que verdaderamente Dios está en él, porque a pesar de tanta tribulación, tanta angustia, tanta aflicción, él sigue en pie. Si él sigue en pie, no es por el aguante de su fuerza, de su fortaleza, es porque Dios está detrás de él. Es por eso que escribió la carta a los romanos. ¿Quién me puede separar del amor de Cristo, del amor que Cristo siente por mí? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, peligro, cuchillo. Nada, antes bien, de todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Aquel que nos amó, Cristo. Es un verdadero siervo de Dios. Resalta más sus debilidades. Termino diciendo lo siguiente. Hoy los fieles ministros de Dios deben de ser reservados en hablar de todo aquello que Dios ha hecho, lo que planean hacer en Dios. ¿Por qué? Porque no le estás dando toda la gloria a Dios. Yo prefiero, y esto es el consejo de la Biblia, que dejes que los demás te honren, pero no hablar de uno mismo. Un buen perfume no anuncia que es un buen perfume, o sea, por sí solo, no, es solamente, ese perfume solamente deja ser lo que él es en su esencia, y su misma esencia empieza a despedir un olor, una fragancia que cuando los demás la huelen, dicen, wow, wow, y empiezan ellos a exaltarlo. Bueno, termino diciendo lo siguiente. Un siervo de Dios es un instrumento en las manos de Dios. Es un instrumento en las manos de aquel que gobierna todo. Y por lo tanto, siempre, 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 bajo cualquier circunstancia, debe de darle la gloria a Él. Porque de Él y por Él son todas las cosas. Termina Pablo diciendo en su carta a los romanos, por los siglos de los siglos. Hay una adoración más que me gustaría que nos despidamos con ella, pero vamos a orar.